Hoy en Ojo Digital hablaremos de censura y agravio en Twitter. El grupo está conformado por Mónica Ivana Salazar, Angie Tatiana Sánchez Quiroga, Luis Alejandro Suescún y quien les habla, Luisa Arias Paneso. En la tabla de contenidos vamos a manejar 6 puntos, los cuales son editorial, columna, artículos, cápsulas noticiosas, infografías y por último, cápsula de video. Listo, por la parte de editorial tenemos Ojo Digital en la mira de una nueva era. La modernidad, o mejor dicho, la era digital, llegó a la sociedad que conocíamos para posicionarse como uno de los mejores medios, pues de mayor efectividad y velocidad a la hora de compartir información. Pero en sí, ¿qué venden las redes sociales? ¿Qué es lo que las hace el mejor mercado de los últimos 10 años? Pues la respuesta es simple: compartir imagen y compartir calidad de vida. Pero lo que pasa más allá de las redes sociales también es una persona frustrada que vive de su imagen y de la aprobación de personas que quizás ni conozca, haciendo de su vida un círculo de deseos que al final solo le proporcionarán un conflicto personal. Pero por otro lado, también están quienes hacen un buen uso de las redes y están para publicar, para compartir. Y es con Twitter que en el mercado del periodismo digital nos posicionamos de una manera donde todos los usuarios son canales transmisores e incluso, ¿por qué no?, columnistas de opinión, y abren debates donde pues se crean cadenas capaces de hacer el alcance de un tweet una tendencia. Y como cualquier red social, Twitter maneja unas políticas de privacidad y restricciones, pero por lo visto a lo largo de los años, a Twitter solo censura lo que le conviene en su momento. Noticias o tweets que contienen la palabra que, o sea, palabras que inciten al odio, al amarillismo, son censuradas después de pasar, por así decirlo, su momento de gloria. Pero si fuera otro tipo de contenido, como por ejemplo el contenido para adultos, no lo censuran, sino que lo restringen. Esto porque saben de la existencia de un mercado del morbo que es mucho mayor al mercado de la nota periodística. Y es aquí cuando nos surge la pregunta: ¿Twitter utiliza censura encubierta? El Centro de Ayuda en Twitter afirma que, cito, en pocas palabras, no lo hacemos, nunca. Lo que sí hacemos es clasificar los tweets para crear experiencias que sean más relevantes, pero siempre se podrán ver los tweets de los usuarios a los que sigue una cuenta. Nuestra misión en Twitter es servir a la conversación pública. Incentivamos un espacio que sea seguro y positivo, y la censura no es parte de nuestra misión ni de nuestra plataforma. Solo suspendemos una cuenta o solicitamos eliminar el contenido cuando incumple una de nuestras reglas. Cierro cita. Ojo Digital, desde una perspectiva crítica, busca reconocer las diferentes funciones de esta red social, su censura y su agravio, así como también desde dónde apunta con el aumento de este tipo de mercado de plataformas y hasta dónde nos llevará: a una sociedad más desarrollada o a una menos desarrollada. Continuando con el tema, vamos a hablar de la columna de opinión. En este caso quisimos hablar de la censura y el agravio en Twitter. Y como ya sabemos, Twitter es una de las redes sociales con millones de usuarios a nivel mundial. Sabemos que esta se destaca por la falta de censura y agravio entre los usuarios, siendo este un gran auge en estos tiempos. En Twitter las reglas de censura son las siguientes: la violencia extrema, amenazas y contenido de carácter multimedia, es decir, contenido pornográfico. Si bien sabemos que la mayoría de condiciones mencionadas anteriormente, es evidente la propagación de pesias sexuales que cada vez aumenta. Así lo explicó el periódico digital El Español en su edición del 23 de octubre del 2017. El mundo del porno ha acabado por refugiarse en Twitter. Pornhub es un sitio web de pornografía en Internet y tiene 750 mil millones y 5 mil millones en Facebook. Por otro lado, tenemos Brazers, una productora de sitios web para adultos que cuenta con 1.25 millones de seguidores, mientras que en Facebook tiene 58 mil. Bueno, como lo comenta nuestra compañera, es notable el gran número de audiencia que tiene el contenido sexual en Twitter, a diferencia de otras redes sociales como Facebook o Instagram, entre otras, puesto que no censura estos videos pornográficos. Y un caso especial que conocemos es el del senador Ted Cruz, quien le da like o me gusta a un video pornográfico
Aunque él realizó bien la aclaración frente a esta problemática, explicando que había sido negligencia del personal encargado de su cuenta, pues nos sirve como ejemplo para destacar que Twitter no está censurando el contenido multimedia de carácter delicado como lo plantea dentro de sus condiciones. Por tanto, da lugar a que gran parte de los usuarios puedan acceder a este tipo de contenido, teniendo en cuenta que los usuarios en su mayoría tienen como buena influencia y son como reconocidos en los medios masivos de comunicación, como lo es el caso que les acabo de comentar. Por tanto, el número de views aumenta. A esto se suma el agravio que recibe el conservador o que puede recibir cualquier individuo por este tipo de acción en esta red social, donde los comentarios malintencionados y ofensivos pues abundan sobre el individuo, como el realizado por Bárbara Malmed, que dice lo siguiente: antes Ted era un aficionado a la insurrección. Antes de que Ted fuera una serpiente en un avión, era un amante al porno, pero culpó a un miembro del personal por conseguir que le gustara una publicación sexual en su cuenta. Bueno, en conclusión, lo que tratamos de dar a entender es que tal y como está la situación en estos momentos, Twitter no desaprueba ni emite los juicios que debería sobre este tipo de publicaciones. De ahí que se genere la viralización de distintas páginas que promueven la pornografía y que la audiencia en esta red social crezca, como también el agravio entre los usuarios por distintas problemáticas. Se plantea entonces la pregunta: ¿cree usted que Twitter debería reorganizar esta norma y analizar si su cumplimiento se está dando? Dejo ese interrogante y le doy paso a mi compañera. Bueno, entonces para ello utilizamos un artículo, en este caso se llama Realidad expuesta en Twitter, una realidad de la que muchos usuarios quizá no se salvan, y es porque Twitter tiene esta característica de permitir de cierta forma el contenido pornográfico explícito, cosa que otras redes sociales no hacen, y quizás en mucha parte de sus usuarios y de su audiencia es por ello que están allí. También, bueno, hablando de que escritores somos todos, se refiere a que cualquier persona que tenga una cuenta que sea usuario de la red social de Twitter y de cualquier otra puede hacer publicaciones que son verídicas o no, y esto en parte puede dañar la credibilidad que tenga un público hacia una red social. Vemos que las redes sociales son la otra cara de la realidad. Contenidos explícitos, falsas noticias y agravio en las audiencias son el lado oscuro del que pocas veces se quiere hablar. Aquí, englobando un poco todo lo que son las redes sociales, podemos ver que muchos medios de comunicación e incluso empresas se han trasladado a las redes sociales simplemente a mostrar su mejor versión, porque eso es lo que la gente quiere ver en las redes sociales. Twitter tiene una característica un poco distinta, y es que permite, por ejemplo, el amarillismo en lo que es el periodismo digital. Entonces, lo que hace es llamar con publicaciones amarillistas a más clics, a más views a sus publicaciones, y a llevar a las personas a través de anzuelos o clickbaits a otras publicaciones. También lo podemos ver con el contenido pornográficamente explícito, ya que como no censura estos contenidos, sino que los restringe, están allí presentes y las personas saben que pueden acceder a él de una forma un poco más morbosa, porque son personas que quizá conocen o son usuarios reales. Continuando con las cápsulas noticiosas, como primer punto vamos a hablar qué censura Twitter. Algo muy curioso que pues notamos cuando hicimos el trabajo es que en la columna de opiniones, como lo mencionó mi compañera, se ve el caso del senador Ted Cruz, que, que vemos que aparentemente Twitter dice que sin censura pornografía y demás, pero en realidad no lo hace. Entonces, en este caso vamos a hablar de qué censura Twitter. Sabemos que esta es una plataforma que como propósito tiene el servicio de la conversación pública, y por medio de esta tenemos interacciones con otras personas. Sabemos que esta red social, los usuarios tienen toda la libertad de expresión, pero ¿qué pasa? Se debe controlar con la censura y demás reglas. Eh, una de sus reglas es no mostrar violencia ni agresión por medio de diálogo a ningún tipo de persona. Tampoco se puede promover el terrorismo ni ninguna conducta incitando al odio, ya sea a personas diferentes, de edad, de nacionalidad, con discapacidades, que tengan distintas formas de pensar en su religión y demás.
No podemos colaborar tampoco en ningún tipo de acoso y ni mucho menos incitar a otras personas a hacerlo. Twitter no tolera que, pues en sí, que haya contenido sexual de niños y no puedes publicar ningún tipo de contenido morboso ni compartirlo. Tampoco puedes promover las actividades ilegales por medio de las compras. Es aquí donde nos formulamos. En realidad, Twitter no censura la pornografía, sí o no, y como lo podemos ver en el caso, no la censura. Es aquí donde tienen que entrar, analizar estas reglas y mirar si se está cumpliendo lo plasmado. Bueno, continuando con lo que dice mi compañera, es muy importante y es preocupante ver cómo en Twitter se puede ver este tráfico de pornografía infantil y por eso nuestra segunda cápsula noticiosa se llama Twitter pornográficamente explícito, porque aunque en sus políticas dice que de hecho lo censuran y que es ilegal en muchas redes sociales y en el mundo en general, podemos ver cómo los usuarios y los pedófilos se las han ingeniado para compartir este tipo de contenidos utilizando las iniciales CP que traducen Children Pornography en hashtag como por ejemplo caldo de pollo, podemos ver la C y la P en mayúscula y también Club Penguin. Estos son hashtags que utilizan para hacer tráfico de estas imágenes de menores que realmente es alarmante las cifras que se presentan anualmente. Como tercer cápsula de noticia nos surge la pregunta, ¿acaso la sociedad está en peligro por las fake news de Internet? Bueno, pues es que las redes sociales, usualmente los titulares de noticias son llamativos para generar un mayor alcance, interacción y reacciones sentimentales entre los usuarios. Y la sociedad en algún punto pasa por momentos de incertidumbre, tal y como lo es un paro nacional o una pandemia. Claros ejemplos del pánico y la confusión que pueden llegar a generar pues, los medios a sus audiencias con las fake news a cambio de incrementar unas visualizaciones con falacias. Entonces, hoy en día lo que debemos hacer es verificar muy bien las fuentes de información, aprovechar la sabiduría y la misma tecnología para no caer en la ignorancia, el pánico o el descuido de la realidad en la cual estamos, porque así no lo creamos, la realidad virtual todavía no es más que una simple simulación. Muy bien, pues dentro de la infografía hemos decidido resaltar o tocar las ventajas y desventajas de Twitter. Como bien lo han dicho, Twitter es una red social que permite compartir información, interactuar con más personas, además que posibilita al usuario dar su opinión acerca de cualquier tema o cualquier problemática. ¿Cómo surge Twitter? Twitter surge en el 2006, cuando se publicó el primer tweet lanzado por su fundador Jack Dorsey. En sus inicios, la idea de Twitter se dio como un proyecto de investigación dentro de Obvious, que es una pequeña compañía situada en San Francisco, pero bueno, ahora les voy a hablar de las desventajas y las ventajas como tal. Dentro de las desventajas es que se tiene que resumir todo lo que es toda la opinión que quieres dar o lo que está sucediendo en 140 caracteres y esto puede generar inconvenientes al tener pues que abreviar dicho suceso. También es que hay mucho spam en la red y esto no está controlado, entonces esto hace que la red sea excesivamente rápida en cuanto al número de tweets y a veces se pierde como esa confianza en la red. También dentro de la gran cantidad de publicaciones, muchos tweets se pierden o se entierran, lo que disminuye la posibilidad de que los mensajes sean leídos por el destinatario ideal. Y otra es que son muy comunes los perfiles falsos en Twitter, ¿no? Y esto, como lo decía anteriormente, puede generar como esa desconfianza en la red. Por otro lado, es que no hay censura en cuanto a contenido para adultos, como lo hemos mencionado anteriormente. Dentro de las ventajas es que, bueno, pues es gratis, esto quiere decir que no se debe pagar ningún tipo de tarifa para poder suscribirse, que las noticias circulan mucho más rápido por esta red social que por otros medios, pudiendo acceder así a las novedades de los sectores que pues le interesan al individuo en su momento. La plataforma de Twitter también ofrece diversos niveles de seguridad. Un principal es la privacidad de la cuenta. Esto quiere decir que el usuario puede decidir quién tiene permiso para ver sus publicaciones y quién no. Y otra es que es rápida siempre y cuando pues obviamente tengamos conexión Wi-Fi y datos y pues permite así comunicarse en tiempo real.
Bueno, y ya para concluir, queríamos comentarles que nuestro medio Ojo Digital ha decidido tomar a Twitter como un ejemplo porque a la gente hoy en día no se le debe y no se le puede decir no tenga redes sociales. De hecho, es una realidad que estamos viviendo, pero sí se pueden crear alternativas y estrategias para aprovecharlas al máximo. Por ello, entonces también hablamos de que los medios de comunicación se han trasladado para crear estas nuevas alternativas de comunicación y sacar el mayor provecho de las redes sociales. Hoy hablaremos de redes. Las redes sociales nos han permitido muchas cosas. Podemos pasar horas viendo memes, videos o compartiendo contenido para nuestros amigos. Pero ¿sabías que los medios de comunicación se han trasladado a las redes sociales para informarte? Así es, y es que el periodismo digital, como lo conocemos ahora, o las nuevas alternativas de la comunicación han permitido que redes sociales como Twitter presten sus espacios para hacer, por ejemplo, las Twitter Crónicas, una forma de contar historias a través de hilos de Twitter que ha revolucionado un poco el mundo del periodismo. Ahí te dejo para que las investigues y recuerda que las redes sociales son mucho más que entretenimiento. Muchas gracias.